Bueno, yo creo que podemos comenzar. En este momento hay 6 personas conectadas, esperemos que lleguen más, pero pues el tiempo es oro para todos nosotros. Vamos a iniciar entonces este webinar. Les agradezco mucho a todos, muchas gracias por su presencia. La intención es explicar la nueva normatividad que se ha publicado por motivo de la emergencia económica, social y sanitaria eh, para, para el sector de las telecomunicaciones. Vamos a repartirnos la presentación con el doctor Leonardo Ramírez, abogado especialista en Derecho de Telecomunicaciones, eh, y posteriormente yo intervendré en las partes que tienen que ver con las resoluciones de la Comisión de Regulación que tienen un contenido un poco más técnico de telecomunicaciones y por esa razón yo voy a intervenir en esa parte. Le damos entonces la palabra a Leonardo para que comience su presentación. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos en esta sala virtual para, como dice Luis, hablar de un tema de mucha actualidad, como es el tema de la Declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica y los decretos que se han expedido relacionados con telecomunicaciones. Voy aquí a compartir. Bueno. Creo que es importante hacer una pequeña introducción de dónde viene esto. Es decir, estamos en un estado de emergencia económica y es importante un poco saber qué es esto. Son las disposiciones que trae la Constitución Política del 91, que de manera general se llaman estados de excepción, y en los cuales el gobierno nacional puede, cuando hay unas condiciones determinadas, que puede ser un estado de guerra, que también es otro de los estados de excepción, o un estado de conmoción interior, cuando las situaciones, facultades de policía no son suficientes para conjurar problemas en el orden público, se pueden hacer este tipo de declaraciones y establecer unas facultades que le permita al presidente conjurar la medida excepcional que se está presentando en este momento. Entonces, de manera, digamos, resumida, se puede decir que ¿por qué se declara la estado de conmoción interior? Porque hay un hecho perturbador del orden económico, social y ecológico del país a partir de una calamidad que está ocurriendo, un infortunio que incurre o que genera efectos trascendentales en la sociedad o en un sector importante de ella. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 215 de la Constitución Política y la ley 137 del 94, que es una ley estatutaria que reguló específicamente los estados de excepción. Una de las características importantes de la misma son que son de carácter reglado, están regulados como digo por la ley, son excepcionales, es decir, se salen del normal transcurso del operar del Estado y es por un tiempo limitado. ¿Qué faculta la Constitución Política al presidente? A declarar el estado de emergencia hasta por el término de 30 días, máximo de 90 días calendario. Esta declaración se hizo, como ustedes de pronto lo deben hacer, a través del decreto 417 del 17 de marzo de este año, y no fue prorrogado, tenía vigencia hasta el 16 de marzo a las 12 de la noche, ¿sí? Y el presidente Duque decidió no prorrogarlo, es decir, las facultades que quería utilizar el presidente duraron hasta el pasado 17 de abril, perdón, ¿sí? ¿Qué es lo que permite, requiere la declaratoria de este estado de emergencia económica, social y ecológica? Primero que todo, tiene que estar debidamente motivado, y el decreto 417 efectivamente establece una serie de motivaciones que ahorita diremos de manera breve para poder establecer la declaratoria de emergencia.
le permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley, es decir, de alguna manera sustituye al Congreso de la República para poder conjurar la crisis o impedir la extensión de los efectos que se puede estar generando. Esto es lo que se llaman los decretos legislativos de desarrollo, que se diferencian del decreto legislativo de declaratoria. El decreto de declaratoria es la base de todo y los otros serían el desarrollo de esa declaratoria. ¿Cuáles son los límites? Deberá referirse a materias que tengan relación directa y específica con la emergencia que se pretende conjurar. En este momento, ante una situación de una pandemia, donde los efectos son a todo nivel, va a ser bastante difícil determinar qué es relación directa y específica. Y la Corte Constitucional seguramente tendrá que analizar si los más de 80 y pico decretos que sacó Duque en este tiempo realmente tienen relación directa y específica con el tema de la declaración de emergencia. ¿Qué controles tiene? Todos los decretos, los 80 y pico, 84, si mal no estoy, que se expidieron, tienen control automático por parte de la Corte Constitucional. En este momento, esos decretos incluso fueron repartidos a los distintos magistrados de la Corte para que hagan la revisión de cada uno de ellos y verificar su constitucionalidad y accesibilidad para ver si pueden tener el cumplimiento de los requisitos legales que se establecen para que puedan ser expedidos. Asimismo, la jurisdicción contenciosa administrativa, entiéndase Consejo de Estado, tribunales administrativos, tienen un control legal automático de los actos y medidas administrativas que profieran las distintas entidades nacionales o territoriales a partir de los decretos legislativos de estado de emergencia. ¿Cuál es la vigencia de estos decretos? Estos duran hasta el estado de emergencia, es decir, hasta el 17 de abril, y lo cierto es de que son de carácter indefinido hasta tanto el Congreso no los derogue o modifique. En lo que tiene que ver con tributos, durante esta vigencia fiscal y a partir de la siguiente vigencia fiscal pierden vigencia, salvo que el Congreso les dé un carácter permanente. Un caso icónico que conocemos fue el del famoso 2 por 1000 en la crisis del 98, que se terminó convirtiendo en un 3 por 1000 y hoy en día en un 4 por 1000 y sigue prorrogándose y no se ha eliminado, y creemos que con esta emergencia aún menos se va a eliminar ese impuesto. A su vez, estos decretos pueden llegar a derogar la legislación preexistente. ¿Cuáles fueron las motivaciones para declarar la emergencia económica? Temas de salud pública que tenían que ver con la capacidad del sistema de salud que tiene Colombia actualmente, que es demasiado limitada, con los efectos que se podían, digamos, llegar a pronosticar o prever que llegara a generarse de contagio a nivel de la población, y en ese orden de ideas, las necesidades de inversión que se iban a tener que hacer para poder sostener o, digamos, contener la expansión del virus y atender a la población que pudiera verse afectada por el mismo. Y en aspectos económicos se miraron temas nacionales e internacionales. A nivel nacional se miró, por ejemplo, el problema que hubo con la caída del precio del petróleo, en parte por el COVID-19, en parte por el rompimiento del acuerdo en la producción o la limitación de la producción de barriles, que es donde hubo un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, y que hizo, digamos, que el precio del petróleo bajara y que incluso sigue bajando, como lo deben saber hoy en día, estamos alrededor de los $20 en el tipo Brent. Y a nivel internacional, también, digamos, lo que tuvo que ver con la tasa de cambio, porque, digamos, se disparó la tasa de cambio del dólar de más o menos de 3.300, 3.500 a más de 4.000 pesos. ¿Qué le preocupaba al gobierno, digamos, frente a lo que se estaba generando a nivel mundial y que empezaba a llegar a Colombia en ese instante? Que efectivamente empezara la expansión del virus por el territorio, con los efectos que esto tendría a nivel de la salud y la capacidad del sistema de salud. El crecimiento exponencial previsible por lo que había pasado, sobre todo en países como Italia, Francia, España, Reino Unido y actualmente también en Estados Unidos. Los efectos negativos en la economía, porque evidentemente se iba a contraer la fuerza productiva y toda la actividad empresarial, lo cual iba a obligar a confinar a la gente como estamos actualmente en nuestras casas.
se quería, digamos, impedir la expansión de este virus porque iba a tener la necesidad de hacer unas inversiones grandes de recursos, ¿sí? Y la afectación que esto iba a tener en el empleo, tanto los ingresos para el sector comercial como para empresarios, lo cual iba a generar seguramente impagos e incumplimiento de obligaciones, empezando por los temas de nómina. Asimismo, se requería tratar de lograr mecanismos para incentivar actividades productivas. ¿Por qué era necesario implementar medidas extraordinarias, que es lo que permite el estado de emergencia económica? Porque se necesitaba acudir a mecanismos de apoyo al sector de la salud y minimizar los efectos económicos a posible a nivel nacional, ¿sí? Las herramientas ordinarias, o sea, lo que se encuentra en los instrumentos legales, en las leyes, en las normas vigentes en el ordenamiento jurídico, no resultaban suficientes, ¿sí? Se requerían expedir decretos con fuerza de ley para que fortalecieran y facilitaran las acciones que se necesitaban hacer y dirigir para conjurar la crisis. Y no se podía tampoco dimensionar, porque cuando se decretó la emergencia económica, nosotros llevábamos apenas un par de semanas desde el primer caso que se presentó en Colombia, y todavía estaba por verse cómo iba a evolucionar la expansión del virus y los efectos que a nivel de salud y económicos podía generar. Entonces tenía que darse esa posibilidad para tomar medidas adicionales. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas? Por lo menos en materia de TICs, no queremos expandirnos en otras temáticas porque pues, son muchas medidas que se adoptaron a nivel de financiamiento, capitalización, recursos y demás. Pero a nivel de lo que tiene que ver con tecnologías de información y las telecomunicaciones, el propio decreto 417 dice que ante la recomendación que hizo la OMS de confinarse, de aislarse socialmente, las TICs y las comunicaciones constituían una herramienta esencial para proteger, entre otros, los derechos a la salud y la vida y atender la pandemia, atender el problema del COVID. Era necesario expedir normas que facilitaran las actuaciones administrativas y sociales del Estado usando medios tecnológicos y garantizar la prestación efectiva y continua de los servicios públicos, que es una obligación del Estado. Posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, de continuidad y de eficiencia de los servicios. ¿Qué decidió el gobierno? Declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio colombiano por el término de 30 días contados a partir de la vigencia de este decreto, es decir, a partir del 17 de marzo. Ejercer facultades de las consagradas en el artículo 215, que en esencia es el poder declarar el estado de emergencia y expedir decretos con fuerza de ley, y las demás que requiera para conjurar la crisis. Eso es un tema que tendrá que revisar la Corte Constitucional hasta qué punto puede extenderse esa facultad. Adoptar mediante decretos legislativos las medidas señaladas y todas aquellas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Aplica el mismo comentario. Y realizar las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo. ¿Qué nace entonces a partir de esta emergencia económica, de la declaratoria? El decreto 464 de 2020, del 23 de marzo, y que se pregunta uno, ¿por qué se expidió este decreto? Porque era necesario declarar los servicios de telecomunicaciones como servicios esenciales. Hay que recordar que las leyes como la Ley 1341, la 182, la 1369, estas establecen que los servicios postales, televisión y los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos, mas no señala que sean esenciales, y el carácter esencial va a traer unas repercusiones para efectos de tomar medidas. Entre esas, que no fueran suspendidos los servicios por razones patrimoniales. Es un aspecto muy importante que trae la motivación del acto, del decreto proferido, y que es lo que se llama en términos jurídicos parte de la ratio decidendi, es de lo que vincula con lo que se va a tener que decidir y a la vez justifica, encadena de lo que se estableció en el estado de declaración de emergencia económica. Eso nosotros lo resaltamos porque ha habido obviamente un conflicto interpretativo sobre si se pueden o no se deben o no se pueden suspender los servicios de telecomunicaciones. Facilitar la provisión de bienes y servicios por comercio electrónico, eso es un tema que pues puede, digamos, verse por el lado de que los temas de telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones permiten el acceso al comercio electrónico, pero no nos parece que fuera muy congruente el incluir este tema en este decreto. Unificar los periodos para pago de contraprestaciones por licencias, títulos y permisos, es decir,
El tema de contraprestaciones lo analizó el gobierno, que ante la contracción de la actividad económica seguramente va a haber unos problemas de solvencia en las empresas que impedirían cumplir tanto con obligaciones de pagos de nómina, como en el caso de las telecomunicaciones, con las obligaciones de pago de las contraprestaciones por sus títulos habilitantes. Mejorar la capacidad de infraestructura, en el sentido poder facilitar los trámites que se requerían para poder ampliar, desarrollar mantenimientos, cualquier tipo de obra que se requiera para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Y suspender los estándares de calidad vigentes, porque evidentemente iba o se estaba presentando problemas de saturación de la red y de tráfico que evidentemente hacían que los operadores no pudieran cumplir con los estándares normales de calidad exigidos por las normas. ¿Qué decidió el gobierno? Declarar como servicios esenciales los de telecomunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora y televisión, así como los servicios postales. Esa es la premisa, esa es la declaratoria fundamental, y para nosotros es la que se debe velar, ¿sí? La que debe primar. Y a partir de eso dice que no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia, ¿sí? Entonces, la concatentación que nosotros observamos es que esa declaratoria de servicios esenciales de todas las telecomunicaciones, sin hacer distinción, genera el efecto de que no se pueda suspender su prestación durante el estado de emergencia. Y no podrán suspenderse las labores de instalación, mantenimiento y ecuación de las redes requeridas para la operación del servicio. Pero, ¿qué pasa? En el siguiente artículo dice que durante el periodo de vigencia del estado de emergencia, y ojo porque habla del estado de emergencia, pero no distingue cuál es la emergencia, la social, económica, o lo que después se miró la 555 de la emergencia sanitaria, que fue la que declaró el Ministerio de Salud, sin discriminar, dice que los PRCTs, no dice solamente que los móviles ni los no móviles, aplicarán estas reglas, ¿sí? Y solamente trae una serie de reglas que aplican para la telefonía móvil, llámese por planes fijos o por planes prepago o postpago, perdón, y no dice nada de los servicios fijos, ¿sí? Esas reglas no las voy a aplicar como aterrizar acá, porque son reglas que atañen al tema móvil, pero en esencia lo que aplican es un mínimo vital, donde si las personas estuvieron en un impago o están en mora, se les debe garantizar una cantidad de servicio por lo menos de 0.gigas, es lo que se dice en el caso de los postpagos, hasta por 30 días, sin señalar si los 30 días son calendario o hábiles. Nosotros entendemos que deben ser hábiles bajo la interpretación que establece la ley para estos efectos, y que a su vez, pasados los periodos de factura, antes de eso, si no pagan esos periodos de 30 días adicionales, se le podrá suspender el servicio. En ese orden de ideas hay una contradicción para nosotros. Si lo que se busca es que no exista una suspensión del servicio, y que era una de las motivaciones del decreto, ¿sí? Que los temas patrimoniales no fueran un obstáculo para el acceso al servicio, y se está queriendo garantizar justamente esas actividades vitales como la actividad laboral en casa, la educación o el acceso a servicios de salud, pues habría una contradicción al decir que el operador podría suspender, ¿sí? Eso lo tendrá que revisar la Corte Constitucional para ver si hay una congruencia o no en lo que determinó el decreto en este aspecto. Nosotros consideramos que hay una incongruencia, que hay un vicio, digamos, de legalidad y constitucional del acto bajo lo que se estaba buscando establecer con esta medida, pero digamos, así quedó, y omitió establecer algún tipo de regla sobre el mínimo vital de lo que pudiera haber, por ejemplo, en servicios fijos. Sobre todo porque los servicios fijos, cuando estamos todos confinados en nuestras casas, se supone que gran parte de las conexiones que tenemos o que tiene la población son de servicios fijos de Internet, que son los que proveen ese servicio y que no van a saber qué hacer ante las situaciones de impago o mora de sus usuarios, ¿sí? Después meto un tema que digo, las empresas de comercio electrónico, pues las empresas de comercio electrónico no son servicios de telecomunicaciones, o no son necesariamente son prestados por PRCTs, aunque yo creo que más apuntaba era el tema de envíos y operadores logísticos, ¿sí? Que son los temas de mensajería y de pronto, bajo entendido, digamos, de la entrega de esos productos y servicios que se consideran de primera necesidad, asociados con medicinas, asociados con salud,
asociados con educación o cosas parecidas. A su vez, le señala a la CRC que establezca las reglas de priorización del acceso a estos tipos de contenidos que acabo de mencionar, incluyendo los que tengan que ver con derechos fundamentales, lo cual se supone que reglamentó más adelante la CRC, y que los PRCTs, para hacer este tipo de priorización, deberán reportar cada 2 días a la CRC el comportamiento de sus redes a efectos de determinar oportunamente las medidas para implementar esas priorizaciones de contenidos y aplicaciones. Eso está también un poco por verse porque apenas están empezando a hacer ese tipo de regulaciones. Los PRCTs también deberán reportar con evidencia suficiente, no sabemos qué van a entender evidencia suficiente, justificar la priorización de ciertas aplicaciones o contenidos, los que tienen que ver con salud, educación y demás, al menos 24 horas antes de iniciar el periodo, señalando la hora y fecha exacta de inicio y terminación de la priorización, y que no puede implicar el bloqueo en algún tipo de aplicación o contenido, salvo los que están establecidos en la ley. La reproducción de video bajo demanda, lo que se conoce como streaming, deberá estar bajo una calidad estándar para no congestionar justamente las redes, es decir, no se emiten niveles de high definition o superiores. Que también decidió que los periodos de pago de las contraprestaciones se entendían suspendidos hasta el próximo 30 de mayo de 2020, lo cual es acorde con el tema de la posibilidad de un pago o posibilidad de insolvencia que tendrían las empresas para poder cumplir con estas obligaciones. El MINTIC debe terminar los cronogramas de pago, lo cual explicaremos más adelante, y que esto no se debe entender como una condonación de las contraprestaciones. Se flexibilizan las normas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de los PRCT y, digamos, de manera general, que es lo que se quiere también lograr para facilitar la operación de los PRCTs, y que rige por el término que se mantenga el estado de emergencia. Esto lo resalto porque más el decreto 555 pasó del estado de emergencia social y económica al estado de emergencia sanitaria. Viene el decreto 555, lo que ponemos de una vez del 15 de abril, y digamos, ¿por qué se expidió este decreto? Pues no tenemos pleno conocimiento o certeza, pero consideramos que es posible ante que el decreto 464 se establecía de que iba a tener un término de vigencia durante el estado de emergencia económica y social, y como no se prorrogó, era necesario cambiar esas condiciones. En este decreto, el 555, se indica que la vigencia estará mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria declarado por el Ministerio de Salud, el cual es más largo, va hasta finales de mayo y es prorrogable, y es muy factible que eso suceda. Ante el vencimiento de emergencia, es posible que considerara necesario expedir un nuevo decreto que retomara las estipulaciones del 464 e incluir otras motivaciones adicionales donde se establecieran algunas medidas que no fueron incluidas en el 464, como se verá más adelante. ¿Qué incluye este nuevo decreto? Incluye más motivaciones de fondo sobre las razones que llegaron a declarar la emergencia económica y social, que son casi que en esencia las que trae el decreto 417, y le ordena a la CRC que facilite uso de recursos de numeración para SMS y USSD para entidades públicas que necesiten desarrollar programas o proyectos de atención a los ciudadanos durante la pandemia, es decir, que sirva como un instrumento. El decreto rige a partir del 16 de marzo de 2020 y mientras dure el estado de emergencia sanitaria, que es lo que les decía que cambia en este sentido. Después viene el decreto, la resolución 595-2020. Este se despidió en cumplimiento del artículo 5 del 464, el que estábamos hablando sobre el cronograma del pago de prestaciones, y estableció que se suspendía, o sea, ya lo se había dicho que se suspendía hasta el 30 de mayo de 2020 ese periodo de pago, y el nuevo plazo que determinó para el pago del primer trimestre de 2020 se traslada al 30 de junio de 2020 de este año. Esto es lo que tiene que ver con PRCTs y, digamos, sobre todo con temas de ICP. Para las normas de televisión y eso, establece otros términos. No se generan intereses moratorios y a la vez las fechas de demás trimestres no cambian. Después viene el decreto
a una cosa que quería señalar de acá que lo puse en rojo. Hay un debate, digamos, de si hay un conflicto entre el decreto 464 y el decreto 555-2020, toda vez que el 555 recoge prácticamente todo lo que tenía el 464, y incluyendo las órdenes y obligaciones de establecer el cronograma, por ejemplo, como se ve en esta resolución, para el pago de contraprestaciones, lo que tiene que ver también con el tema de priorización del acceso, entre otras medidas. Entonces, estamos, digamos, mirando que puede haber un conflicto toda vez que el 555 no hizo mención al 464 y tampoco hizo mención a las resoluciones que se profirieron en vigencia del mismo. El decreto 540 del 13 de abril de este año se expide porque, digamos, como el 464 estableció de que los servicios de comunicaciones y TICs y postales, perdón, eran una herramienta esencial para atender el COVID-19, y al observar que había un grado de saturación o una posible saturación de las redes de telecomunicaciones, era necesario establecer los criterios de prioridad de acceso al contenido de salud, de educación y demás, que eran los temas, digamos, prioritarios. Pero esta situación hacía necesario que se facilitara las solicitudes, valga la redundancia, de construcción, instalación, modificación, operación de cualquier equipamiento necesario para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Esta norma se incluyó en la Ley 1753-2015, que era el Plan de Desarrollo de Santos durante el periodo 2014-2018, y donde se señaló que el término para resolver esas solicitudes era de 2 meses. Pasado el término de 2 meses sin respuesta, se iba a entender el silencio administrativo positivo, es decir, que se entendía concebida la solicitud presentada. Como no había un trámite expedito rápido para estos permisos, se hizo necesario expedir este decreto, con el cual se incluyera un trámite ágil y rápido que incluía también el silencio administrativo positivo. ¿Qué es lo que se determinó? Que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, resalto, la sanitaria, no la emergencia económica, declarada por el Ministerio de Protección Social para atender el COVID-19, las solicitudes de licencia para implementación y cambios en la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles serían resueltas dentro de los 10 días siguientes a su presentación. Preguntamos si es hábiles, consideramos que bajo la interpretación de las normas deben ser hábiles. Si no se resuelve este término, se aplica el silencio administrativo positivo. Esta, en resumen, es, digamos, la exposición tanto de lo que tiene que ver con el estado de emergencia económica y social, el decreto que la declaró y los decretos que se han proferido en este sentido relacionados con telecomunicaciones. Ahora le cedo la palabra a Luis y más adelante podemos hacer preguntas y algún debate que ustedes consideren necesario. Mucho gusto. Muchas gracias, Leonardo. Voy a compartir mi pantalla para... Creo que están viendo la pantalla con la presentación, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, voy a explicar ahora las resoluciones de la Comisión de Regulación, las 4, entre paréntesis 5, que ha emitido la Comisión de Regulación hasta el momento. Está la resolución 5941, que tiene que ver con la suspensión de atención en las oficinas físicas, la modificación del horario de atención telefónica, la suspensión de la medición y reportes de indicadores de atención a usuario para oficinas físicas y la detección y control de equipos terminales móviles. Es lo que tiene que ver la 5941. Luego les pidió la 5951, que tiene que ver con la modificación de prácticas de control de tráfico para poder priorizar ciertos sitios durante la ocurrencia de pandemias. Eso quiere decir que está desarrollando el artículo 4 del decreto 464. También indica cómo son los reportes interdiarios de tráfico para operadores con más de 50.000 usuarios y el no cobro de intereses de mora en el pago de facturas de servicios de telecomunicaciones. La 5952 fue expedida a solicitud de Asumóvil y de Andesco, y que tiene que ver con la suspensión de los indicadores de calidad y sus reportes para televisión y servicios móviles.
Y la 5956, que tiene que ver con varios aspectos que estaban como sueltos, que es la modificación de información a usuarios y sobre interrupciones, llamen TIC, sobre interrupciones programadas de servicio, la suspensión y modificación sobre forma de entrega de las facturas, la suspensión de la obligación de responder los PQRs por el mismo medio en que se hizo la PQR, la suspensión del indicador de calidad de atención de línea telefónica, la suspensión de la obligación de publicar los indicadores de calidad de atención del usuario para líneas telefónicas y la ampliación del plazo para presentar los reportes de información. Con relación a la resolución 5941, hay que tener en cuenta primero que los operadores, los PRSTs y también los prestadores de televisión comunitaria, o lo que llaman comunidades organizadas, tienen la obligación de tener oficinas físicas para atención a los usuarios. En razón al estado de emergencia en que nos encontramos, donde hay un confinamiento general a nivel del país, pues se suspende la obligación de atención en oficinas físicas para PRST y comunidades organizadas. Durante este tiempo de suspensión, las PQRs y las solicitudes se pueden atender por medio de la página web, línea telefónica, red social o cualquier otro mecanismo que sea idóneo, por ejemplo, también con correos electrónicos. Esto aplica, obviamente, para los PRSTs y para las comunidades organizadas para la prestación de servicio de televisión comunitaria. El artículo 3 tiene que ver con la suspensión de, perdón, bueno, hay unos aspectos que hay que tener en cuenta cuando se hacen solicitudes a los operadores que tienen que ver específicamente con las solicitudes de cesión de contrato, aportación de número celular, garantía de soporte del equipo de terminal, que usualmente tienen que hacerse de forma física, entonces debe hacerse ahora a través de medios electrónicos idóneos. Igualmente las llamadas, la atención telefónica debe para las PQRs que se puede hacer ahora de 8 a 6 de la tarde todos los días de la semana. Sin embargo, cuando la falla está relacionada con prestación de servicio, esta debe poder ser atendida a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta es una situación que en mi opinión, y lo que yo alcanzo a entender, los operadores pequeños, los ISPs, pues no están cumpliendo porque pues atender a una persona atendiendo 24 horas al día, todos los días de la semana, pues es primero costoso y segundo tal vez innecesario. Con respecto al artículo 5, los tiempos de las disposiciones asociadas a las oficinas físicas tienen que ver básicamente con la medición de indicadores de calidad de atención al usuario. Para oficinas físicas, pues obviamente quedan suspendidas porque no van a estar en servicio las oficinas. No sé si todos hacen esas mediciones. Lo que se hace es pues garantizar que el 80% de los usuarios deben recibir atención en menos de 15 minutos contados a partir de la asignación de turno. La Comisión de Regulación se imagina básicamente para operadores que tienen muchísimos usuarios, donde pues obviamente tipo Claro, tipo Movistar, donde pues hay unas salas grandes para atender a los usuarios y pues el tiempo de espera debe ser inferior a 15 minutos para el 80% de los usuarios. Y los indicadores que hay que tener ese porcentaje de solicitudes de atención en las oficinas físicas, en las cuales el tiempo de espera en atención es inferior a 15 minutos, y el porcentaje de usuarios a los que les fue asignado un turno, pero antes de ser atendidos desistieron de ser atendidos. Esos son los indicadores que hay que tener y además hay que publicar.
El artículo final sobre de la resolución 5941 tiene que ver con la suspensión de los efectos del artículo 27312, que tiene que ver con los criterios para la detección y control recurrente de equipos terminales móviles, o sea, lo que llaman ahí ETM. ¿Qué quiere decir? En general, todos los terminales móviles deben ser homologados por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Existe todo un procedimiento un poquito dispendioso para esta homologación, y los operadores, cuando detectan que un aparato no es homologado, eh, suspenden el servicio después de un cierto tiempo. O sea, le mandan un mensaje al, al usuario. El usuario detecta que su terminal no está homologado y que tiene que acercarse a alguna parte del operador para homologar el equipo, y si el equipo no está homologado en la Comisión de Regulación, pues tampoco se puede dar el servicio. Esta obligación se suspende mientras dure el periodo de emergencia. Luego estamos hablando de la resolución 5951, la cual fue subrogada por la 5969, básicamente por la misma razón por la cual se expidió el decreto 555, es decir, el decreto 464 pues deja de tener efecto cuando finaliza la emergencia económica, pero se mantiene la emergencia sanitaria. Entonces el 555 vuelve y ratifica lo hecho en el 464. Igualmente en esta resolución 5969 se ratifica lo que se había establecido en la 5951 sobre técnicas de las prácticas de gestión de tráfico. ¿Qué hay de importante en esta resolución? Es en la normatividad vigente existe un principio de neutralidad de red. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede discriminar ningún contenido eh, para los usuarios. Cualquier usuario puede acceder a cualquier contenido legal, por decirlo, ¿sí? Exceptuando pues lo que es pornografía infantil y ciertos juegos de azar y algunos otros sitios que el Estado colombiano ha restringido. Entonces, no puede haber ningún tipo de discriminación. Sin embargo, aquí pues se menciona la normatividad normal de cómo es el control de tráfico o la gestión de tráfico. Básicamente, para gestión de tráfico uno puede priorizar los tipos o clases genéricas de tráfico, no las páginas, pero sí las clases de tráfico. Por ejemplo, una de los tráficos que más congestionan las redes son los tráficos peer-to-peer, ¿sí? Por ejemplo, tipo BitTorrent, donde se bajan películas o se bajan audios de diferentes sitios. Esos audios y esas películas congestionan la red si se hacen de manera masiva. Y pues mucha gente en este momento puede estar haciendo eso porque pues necesita alguna forma de entretención mientras, mientras está en su casa. Sin embargo, en la normatividad se adicionó que los proveedores de redes y servicios de acceso a Internet durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud con incidencia en Colombia, en los términos, como dice en el texto, lo cual me parece un poquito, digamos, como demasiado preciso, que hablen sobre el decreto 464 del 2020 concordado con el decreto 417 del 2020, porque primero le dan un carácter general y después lo especifican únicamente a esta emergencia. Podrán priorizar el tráfico para garantizar el acceso de usuario a contenidos y aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y el sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, con arreglo a lo dispuesto en el anexo 2.9 del título de anexos de la resolución CRC 5050. En este momento hay una resolución del MINTIC donde menciona pues que van a publicar los 20 sitios, los 20 URLs que habla sobre el tema de los usuarios a los cuales en lugar de cortarle el servicio les restringen el servicio.
Asimismo, el tema de la priorización de páginas, pues tampoco existe en este momento. Se está esperando que publiquen el anexo, pero no lo han publicado. No tiene, este anexo a que me refiero no tiene que ver con este anexo 2.9 del título de anexos de la resolución 5050. El artículo 2 habla sobre adición del anexo 2.9 del título de anexos de la resolución CRC 5050. Ese es un documento que describe los formatos de los reportes de información de aplicación de priorización de tráfico para PDST con más de 50.000 usuarios. Esos reportes son interdiarios y habla exactamente cuáles tienen que ser el lunes, miércoles y viernes y otros cuáles el martes y jueves. Entonces, digamos que no aplicaría para ISPs pequeños, o sea, de menos de 50.000 usuarios, pero el decreto, perdón, la resolución también dice claramente que todos los operadores deben tener a disposición de la Comisión de Regulación, cuando lo solicite, la información relativa al tráfico. Y yo sí recomiendo que todos los operadores tengan esa información, porque seguramente vendrán quejas de usuarios por esta época donde la congestión de tráfico va a ser muy alta, y hay que tener toda la información cuando la pide el ministerio, ojalá día por día, toda la información que se pueda recopilar. El artículo 3 menciona pues el de que es para más de 50.000 usuarios la obligatoriedad de reportar interdiariamente la información para la priorización del tráfico. Finalmente, saqué un poquito la parte de la motivación porque me parece importante para reforzar el tema de que no se puede suspender el servicio de telecomunicaciones, y es que, pues, como se puede leer en el texto, que previendo los efectos económicos negativos con ocasión de las condiciones económicas que afrontará el país, con ocasión de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, se genera una potencial imposibilidad para los usuarios de pagar oportunamente sus facturas, ante lo cual, en adición a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional, los operadores de servicios de telecomunicaciones podrán establecer planes de alivio financiero para el pago de las obligaciones insolutas que se generen con ocasión de la prestación de dichos servicios, como por ejemplo la posibilidad de diferir en cuotas saldos pendientes de pago. Resalté el tema de que se generen con ocasión de la prestación de dichos servicios porque están hablando de que se va a seguir prestando el servicio y se van a generar entonces unas deudas a los usuarios, y hay que establecer entonces una forma de que ellos puedan pagar esos servicios. Queda claro entonces que estamos hablando de que se presume que el servicio no se va a suspender, que se van a generar unas deudas de los usuarios a los operadores y que estos usuarios y operadores pueden establecer planes de alivio financiero para el pago de las obligaciones insolutas. Entonces el artículo 4 habla específicamente de que no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte del usuario y estén asociadas a la facturación de dichos servicios. Eso, por supuesto, no implica la condonación de las sumas que los usuarios adeuden al proveedor. Entonces, pasamos ahora a la resolución 5952, que es una resolución pues, que nace de unas solicitudes de Asumóvil y de Andesco en relación con la imposibilidad de tomar medidas de calidad de la parte de transmisión de televisión y de datos móviles para la tecnología de acceso a 3G. ¿Qué pasa con esto? O sea, de acuerdo con la normatividad vigente, para las mediciones de calidad de servicio, los operadores de televisión y los operadores de tecnología 3G para telefonía móvil, para datos móviles, tienen que hacer unas mediciones de campo, tienen que mandar cuadrillas a hacer las mediciones. Los que trabajan con televisión seguramente conocen cómo es la forma de medición. Entonces,
la resolución 5952 tiene que ver es con esto. Sin embargo, yo extraje una parte, en la parte que motiva esta resolución, en la cual se explica el artículo 414.1.5 de la resolución 5050 de 2016, la cual establece que durante el tiempo que dure la atención de emergencias, situaciones declaradas de conmoción interna o externa, desastres o calamidad pública, no se hará exigible el cumplimiento de los indicadores de calidad en los servicios de telecomunicaciones prestados por los PRST en las zonas afectadas. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes, los operadores, seguramente están recibiendo una gran cantidad de quejas de usuarios por lentitud en el servicio, por intermitencia, por un poco de aspectos de calidad, que si no hubiera esta emergencia, pues no los tendrían o no los tendrían en la cantidad que tienen en este momento. Hay que contestar esas PQRs, pero también hay que invocar este tipo de artículos. El artículo 414.1.5 es muy claro, y es que en esta situación de emergencia, de acuerdo como está el artículo 6 de la 464 o del decreto 555, en el cual se flexibiliza el cumplimiento del régimen de calidad de servicio, pues tiene que ver mucho con este artículo 414.1.5. Por favor, ténganlo en cuenta. Ya pasamos a la resolución CRC 5956, en la cual se definen una cantidad de aspectos que no hayan sido definidos antes. El primero tiene que ver con la interrupción programada del servicio. También es una solicitud de Andesco y de otras asociaciones. Me hubiera gustado que en estas solicitudes a la Comisión de Regulación hubiera alguna solicitud de alguno de los gremios de los ISPs. Lamentablemente no apareció ninguno. Pero sí, para las próximas veces, por favor, en lo que no estén de acuerdo o en lo que consideren que es ventajoso para ustedes, pues manden su comunicación para que sean tenidas en cuenta. Esta primera parte decía Andesco y Asumóvil que las cuadrillas no pueden, o sea, no tienen forma de programar con antelación, con 3 días de antelación las visitas o las interrupciones programadas del servicio, porque pues estamos en una situación de emergencia y hay una limitación de cuadrillas y hay una cantidad de trabajo que hacer. Entonces lo que hizo la Comisión de Regulación fue suspender este artículo 2.1.16 para que se pueda informar con antelación, pero no de 3 días, sino de horas, inclusive de minutos, a los usuarios del Ministerio de Tecnología de la Información, cuando se van a hacer mantenimientos y otras circunstancias tendientes a mejorar la calidad del servicio que generen la suspensión del servicio por un tiempo superior a 30 minutos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y también es ventajoso, digamos, en algunas circunstancias para ustedes. Yo sé que casi nadie tiene en cuenta que cuando va a ser una suspensión de más de 30 minutos, informa al ministerio, es poco probable que lo estén haciendo, pero quiero remarcar que sí se debería hacer para evitar ese problema en el futuro. Hay otro tema que tiene que ver con el régimen de protección de derechos de los usuarios y es lo relacionado con la factura. Usualmente la factura se puede enviar en medio físico, pero si el usuario quiere o acepta, se puede mandar por medio electrónico. En este momento se suspende esa parte de la norma y se menciona que la factura se puede enviar por medio electrónico, así el usuario no lo haya autorizado, ¿sí? Sin embargo, si no se tiene el correo electrónico o no es posible la entrega efectiva por ese medio, la factura de todas maneras debe entregarse a través de medios físicos. Eso de todas maneras facilita al operador la entrega de la factura, porque pues de 1000 facturas que tenga que entregar por ahí unas 10 de forma física y las otras por correo electrónico, pues sí facilita la operación. Si el operador no ha podido generar la factura, deberá comunicar al usuario, bueno, esa es una norma que ya estaba, el nuevo plazo para hacer el pago
el cual no puede ser inferior a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea enviada la nueva comunicación. Yo quiero de todas maneras enfatizar que el hecho de que el usuario no reciba la factura no lo exime del pago, ¿sí? ¿Por qué no lo exime del pago? Ya eso está en la normatividad vigente. Porque el usuario, si no recibe la factura, puede solicitársela al operador dentro del término y pagarla. Es decir, no puede decir, ah, como no recibe la factura, entonces yo no lo voy a pagar, sino hasta cuando me llegue la factura la pago. No, tiene que, si no le llega la factura, dentro del tiempo que considera que es después, más o menos uno calcula cuándo le llega la factura. Si no le ha llegado, pues pedirla. Y si el operador definitivamente no la ha generado, pues entonces ya aplicaría lo que está aquí escrito. Un segundito, a ver. Ay, ay, ay. Ok. Hablando ya sobre el tema de las peticiones, quejas y recursos, entonces la normatividad actual dice que las PQR serán resueltas a través del mismo medio de atención utilizado para su presentación. Por la problemática que hay, pues esta norma se debe suspender y entonces las PQRs pueden ser respondidas a través de correo electrónico aun cuando el usuario no haya autorizado su recepción por este medio. De todas maneras, si no la puede enviar a través de correo electrónico, pues finalmente tendrá que entregarla a través de medios físicos. El operador deberá entregar esa respuesta. Recuerden que hay un tiempo límite para poder contestar las PQRs. También, en razón a que al no existir oficinas físicas, las personas que atienden la llamada seguramente están también confinadas en sus casas, de manera que el sistema de telecomunicaciones, el teléfono para atender las llamadas de PQR o solicitudes de los usuarios a los operadores, pueden ser muy altas con respecto a la situación normal. Entonces, los indicadores de atención de usuario para la línea telefónica se suspenden e igualmente la publicación en los sitios correspondientes, es decir, en la página web. Recuerden que en la 5941 se había suspendido los indicadores de medio físico, ahora se suspenden los de por línea telefónica. De todas maneras, hay que tomar los indicadores, medir los indicadores de atención telefónica. Finalmente, algo que le gusta a todos los operadores es que se amplía el plazo para el reporte de información de los formatos contenidos en el capítulo 2. Bueno, de los formatos de reportes de información, que generalmente pues para los ISPs es el 1.1, el 1.2, el 1.5, el 2.7 para los que tienen fibra óptica, el 3.2 para los que tienen fibra óptica o tienen comunicación entre municipios, el 4.2 y el 4.4. Observen que, curiosamente, el 4.3 no se le amplió el plazo. El 4.3 es donde se reportan las quejas y los tipos de quejas. Ese habría que hacerlo dentro del tiempo que es el 30 de abril, el vencimiento. Para los otros queda hasta el 31 de mayo. ¿Ok? El 1.2 pues está aparte la explicación, ya que el 1.2 permite hacer reportes esporádicos cuando hay una modificación de un plan. O cuando no hay modificación de plan, pues es una periodicidad trimestral. Por eso está aparte del 1.2, pero el 1.2 también está incluido. El que no está es el 4.3. Yo que les recomiendo, si ya tienen la información, hagan los reportes de una vez. No va a ser que después se les olvide y entonces comenzamos a entregar de forma extemporánea los reportes y si hay una investigación, pues es motivo de sanción. Básicamente eso es todo lo que hay de
de la presentación de la normatividad vigente, entraríamos ahora pues al tema de preguntas y pues para comenzar a responder a todos ustedes, a ver si tratamos de hacerlo de una manera organizada. Pues, bueno, estoy tratando de darle micrófono a todos, pero por favor tengan en cuenta que si hablamos todo el tiempo, pues es difícil. O si no, por WhatsApp también pueden hacer las preguntas. Me llamo Jorge, adelante. Sí, siga. Lo escucho, Jorge. Varias preguntas. La primera, que son la primera, nosotros somos un ISP, somos una empresa privada, tengo varias preguntas. La primera, es claro y absoluto, en esta época no hay ninguna restricción para nosotros movilizarnos, instalar nuevos equipos y hacer mantenimiento. Esa es como la primera pregunta. La segunda pregunta es, en el hecho de servicio a los usuarios, que no, como ustedes lo decían, estaba muy reglamentado para los servicios móviles, celulares, pago, pero en los servicios fijos como esto de Internet, ¿cómo es el tema de la cancelación al usuario del servicio por no pago? Ahí eso nosotros como privados no lo podemos hacer, o si no lo podemos hacer, entonces tenemos que y ese mínimo vital, ¿qué capacidad es? Siga, por favor. A ver, respondiendo a su pregunta, la primera, lo que pasa es que el mínimo vital para servicios fijos en este momento no existe. Segundo, ustedes no tienen ningún problema en salir, o sea, están autorizados por el decreto de emergencia para ir a hacer los mantenimientos. Lo único recomendable es que tengan todas las medidas de bioseguridad, pero de resto, pues no hay restricciones. Tiene que tener obviamente la identificación de su empresa, ojalá aportando el carnet a la Cámara de Comercio si es necesario, y algún escrito pues del representante legal para que las autoridades no vayan a colocar problemas. No sé si queda contestada su pregunta. Sí, en ese aspecto sí queda contestada. Y me gustaría que me clarificara, o sea, entonces en servicios fijos no hay mínimo vital, o sea, quiere decir que usted puede mochar al servicio, al usuario que no le pague el servicio. Básicamente nosotros generalmente cortamos el servicio cuando al usuario se le juntan dos facturas, pero quisiera tener más claridad con eso entre los servicios fijos de Internet proveídos o provistos por una empresa privada. Siga, por favor. Bueno, yo me la cucharada, en principio, es un tema complejo y que vamos a ver si la Corte Constitucional revisa también ese aspecto, porque evidentemente no se establece ningún tipo de regla de mínimo vital, pero digamos la premisa fundamental es la no suspensión del servicio, porque están de por medio de derechos fundamentales, ¿sí? El acceso a información, el acceso a herramientas, digamos, para ejercer los derechos fundamentales, el tema del trabajo, ¿sí? La salud. Entonces, casi que esto va a ser un debate que de pronto va a terminar en instancias administrativas o judiciales,
pero creo que lo que exponía Luis sobre tratar de generar fórmulas de arreglo con esas personas que, digamos, tengan impagos o estén en mora en sus obligaciones, es una opción. Y tratar de manejar unos estándares de servicio, aunque sean mínimos, para que esa persona pueda tener ese acceso, ¿sí? Porque es lo que finalmente se está protegiendo con el estado de emergencia y es lo que se debe proteger en esencia. Obviamente no le podemos decir cuál va a ser esa velocidad o cuál va a ser ese estándar, pero digamos, ese debiera ser como la consigna, porque sea lo que sea, se va a presentar seguramente un problema para los operadores de mora en el pago o de incumplimiento en las obligaciones, pero digamos, lo que deben tener en cuenta es que el decreto, sobre todo el 464, el 555, más los fundamentos de la declaratoria de emergencia, apuntaron a que la población que se va a ver precisamente afectada por el tema de la cuarentena es poder acceder a estos servicios que son de carácter esencial, ¿sí? Yo diría que esos son como las pautas y los nortes que se deben seguir en estos momentos por parte de operadores como los fijos que no tienen reglas y que desafortunadamente el gobierno omitió expedir para que fuera más claro y pudieran ustedes saberlo. Yo creo que incluso eso hay que hacerlo llegar a la Comisión de Regulación, al Ministerio e incluso a la misma Corte, esas observaciones por parte de los operadores fijos, porque evidentemente hay incongruencias en este decreto. Eso es correcto. Lo que pasa es que han salido más olímpicos a decir, mire, yo tengo el servicio de internet con usted, no me puede mochar y casi que no le voy a pagar, y fuera de que no le voy a pagar, no le puedo cobrar el IVA, no me puede cobrar el IVA. Entonces, es él se escuda. Entonces tiene que traer la moto a César, entonces. Yo la tenía creo que en 34 de ahí. Entonces, fuera de eso, pues nos salieron. No. Entonces, no tenemos problema en que un usuario me diga, yo no le puedo pagar la factura este mes, por favor deme servicio que yo le hago un acuerdo de pago y yo le pago de alguna manera en los próximos 3 meses. Eso es más distinto. Pero cuando ya le dicen a uno, no le voy a pagar, entonces ahí se abrió una puerta como para pensar que como usted no me puede mochar, yo no le tengo que pagar. Siga, por favor. A ver, Erwin, ¿tenía alguna pregunta que hacer? Sí, señor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le acaba de ir? ¿Cómo está, Básicamente, digamos, yo lo que he visto es que el gobierno se ha quedado cojo porque se ha dedicado básicamente a reglamentar todo lo que tiene que ver con las compañías, pero no hay ningún aporte realmente al interior de cada una de las ISPs con formatos, por ejemplo, para el permiso, para que la gente que va a colaborar con los mantenimientos, con las instalaciones, puedan, digamos, desplazarse fácilmente de un sitio a otro. Con los protocolos de trabajo tampoco he visto que tengan ningún tipo de kit de, digamos, de prevención de contraer el virus. Por ejemplo, el tipo de alcohol que deben utilizar, el tipo de tapabocas, porque realmente la gente es muy vulnerable y en ese momento directamente no hemos encontrado todavía el pico. Entonces, no hay tampoco ningún lineamiento de integración con las ARLs y me parece muy importante canalizar estos temas para que, digamos, se facilite tanto el recurso a nivel de suministro de elementos, ¿sí?, como los contactos y demás, porque esto es, digamos, estamos hablando de la vida de los técnicos, de los instaladores, de la gente que hace mantenimiento y no le estamos parando bolas. Esto realmente no se le ha dado realmente la importancia que se merece. Hay mucho problema y el riesgo de transitar en este momento es demasiado alto, ¿sí? Digamos, no nos estamos previniendo y no nos están dando ningún mecanismo. Ah, qué puta. Perdón, no escuché a Ana María. Ana María, ¿estás hablando? No, sigue, Erwin. No, básicamente es el tema. Entonces,
sí hay que, digamos, canalizar directamente estos temas con el ministerio para que provean el recurso necesario para poder proteger a nuestra gente. Pues sí, pero pues hay un tema importante y es la responsabilidad de cada empresa y de cada persona en protegerse desde el punto de vista de bioseguridad. Y segundo, pues el tema de los formatos o de cómo transitar por las calles para hacer el mantenimiento y eso, pues básicamente es andar con la documentación adecuada. Yo sé que he escuchado de problemáticas de empresas que tienen que desplazarse de un municipio a otro a hacer mantenimientos, cosas de ese estilo, pero ya son casos muy particulares y cada uno tendría que averiguar en cada sitio cómo es el manejo. Ahora, el tema de la bioseguridad depende de cada empresa y depende de cada persona, eso sí, no hay nada que hacer. Pero, digamos, eso no es tan cierto porque, digamos, es una parte, ¿sí? Yo quisiera como empresa llegar y darle a la dotación a todos mis funcionarios, pero ¿qué sucede si yo voy a buscar directamente un alcohol, ¿sí? Industrial al 85% como lo exigen y yo no encuentro en ningún lado? ¿Qué pasa si yo, digamos, encuentro tapabocas que dejan pasar absolutamente todos los líquidos? Entonces, yo como empresa no tengo directamente la solución para poder apoyar a mi gente. Entonces, ahí hay una inconsistencia. O sea, nosotros necesitamos, para poder sacar a la gente, hacerle mantenimiento a las instalaciones, las garantías también propias del gobierno. ¿Sí? Ahí es a donde hay una falla que no se ha evidenciado y no se ha documentado. ¿Sí? Pues ahora Hay mucha que, gente que, digamos, no sabe exactamente, digamos, cuáles son los protocolos, cómo proteger directamente los zapatos, dónde utilizar directamente la parte del hipoclorito, qué tipo de hipoclorito es el que se debe utilizar. Digamos, no, hay desinformación del tema y aparte de eso no se está poniendo precisamente por esa desinformación en práctica y ahí estamos corriendo muchísimo riesgo. Yo lo que sugeriría en esos casos es, uno, ¿no? ¿En qué municipio se encuentra usted? ¿En qué ciudad? No, Bogotá, estamos acá en Bogotá, Ok, pero sí, vamos, claro. hay cosas que están adoptándose por parte de la alcaldía, de instrucciones en ese sentido, que en ese orden de ideas usted podría solicitar esa información a nivel de la alcaldía y otra con el Ministerio de Salud y elevar, digamos, ese tipo de requerimientos a estas entidades, porque finalmente ese es el tema sanitario y el tema de seguridad para poder realizar esas actividades que son indispensables, ¿sí? Ellos son los que tienen que darle, digamos, información al respecto, porque también se sabe de por sí que hay un problema de abastecimiento en temas, digamos, de materiales para este tipo de situaciones, mascarillas, guantes, trajes, todo ese tipo de cosas. Eso, digamos, ya sería escalarlo a ese tipo de autoridades para que ellos puedan darle una información más clara sobre cómo, teniendo en cuenta que los operadores o los PRCTs tienen unas obligaciones de mantener el servicio, de adecuar las redes y mantener las instalaciones y todo eso, ¿qué deben hacer para poder, digamos, implementarlo con las medidas de seguridad que se consideren pertinentes? Es que para poder prestar el servicio a nivel de ISP, el gobierno debe apalancar unas garantías y esas garantías en este momento no están dadas. Sí, y digamos, obviamente hay una parte del decreto de emergencia que habla justamente de que los operadores de telecomunicaciones van a tener seguramente problemas de solvencia y problemas de cumplimiento en el pago de nóminas o de créditos y todo eso, y que en teoría se debe tratar de dar financiamiento, no sé si subsidios, pero digamos por lo menos ayudas para que ustedes puedan operar. Pero por lo menos a nivel de telecomunicaciones nosotros no conocemos que deben tomar una medida, son cosas que de pronto están por verse. Eso igual toca es escalarlo a ese tipo de autoridad, el Ministerio de Salud, de TIC en este caso, o lo que le digo a las alcaldías para saber qué recursos se van a facilitar para que ustedes, digamos, puedan ejercer este tipo de labores o cómo les van a ayudar para que puedan cumplir con este tipo de trabajos. ¿Sí? Claro. bueno, Nosotros, por ejemplo, disculpa, perdón, acá, Erwin, discúlpame, voy a revisar si alguna otra persona tiene algunas preguntas que hacer. Por ejemplo, Ana María, no sé si tenga alguna pregunta, me gustaría saberlo. Ana María.
o Pacho, hay dos Pachos, no sé cualquiera, alguno de los dos que tenga alguna pregunta que hacer. Hola, ¿me escuchan? Sí, No, la verdad les agradezco mucho el espacio, pues que poca gente, pocos compañeros se pudieron unir porque estuvo muy interesante. No sé si ustedes la grabaron y después la podamos compartir en los foros, porque es que pues también por el tema de horario, ustedes saben que muchos están en este momento laborando, atendiendo usuarios, entonces me imagino que los que no se pudieron conectar fue por ese tema. Sería bueno igual poderla compartir para que todos estemos enterados de lo que usted realizó el resumen y nos explica de una forma tan práctica a todos los ISPs. Por el momento, preguntas no, pues totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y el señor Erwin toca un tema muy importante que sí, pues si hubiéramos un gremio más fuerte, podríamos hacer algo, pero pues desafortunadamente hablamos por cada uno y por las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, estaba viendo ahí Cotelco solicitó cosas y la misma presidencia le ha dado algunas soluciones, pero nosotros no somos sino esporádicos, uno u otro el que se preocupa por el tema, entonces eso nos está perjudicando de cierta manera. Sí, ojalá nos pudiéramos hacer algo a nivel grupal ojalá pudiéramos hacer algo a nivel grupal para que el ministerio y nos tenga en cuenta y nos ayude, porque es un riesgo latente. Yo creo que si hay alguien que puede esparcir este virus, somos los mismos de telecomunicaciones, porque estamos entrando a diferentes casas y estamos saliendo a diferentes casas y somos portadores de muchas cosas en este momento. Entonces, ojalá haya una solución para que nos podamos proteger muchísimo más. Muchas gracias. bueno, Ana María, tú eres de la Federación de ISP, ¿cierto? Era. La federación está en un stand-by por temas administrativos, entonces, pues por el momento no, siempre hago las cosas a nombre propio. Ok, ok. Me queda claro, Ana María, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo veo aquí a Pacho y a Joana. No sé si tienen alguna pregunta que formular. Los escuchamos. O incluso si no es ninguna pregunta, sino algún tipo de aporte, ahí está la doctora Ivonne Patricia, que no la hemos escuchado hoy. Sí, también, exactamente. Ivonne, no la dejamos hablar. Hola, buenas tardes. ¿Qué más, Ivonne? ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas? Bien, bien, gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Pues los felicito. Estuvo muy buena la presentación del doctor Leonardo, del ingeniero Luis. Estuvo muy buena la presentación, bastante clarito. De hecho, comprendí lo que hemos hablado esta tarde, ingeniero, que el fundamento de todo esto era el decreto 417, el de emergencia, pero yo no encontraba por ningún lado la renovación, y ya le comprendí al doctor Leonardo que lo que hicieron fue renovar la parte de la emergencia sanitaria. O no renovar, estaba ya hasta el 30 de mayo. Y observé que en el decreto 464, igual en el 555, que es el que nos estaría rigiendo ahora, pues cancelado el decreto de emergencia, ya el 464 entendemos que no aplicaría, o por eso fue que precisamente sacaron el 55 para poder fundamentarlo en la emergencia sanitaria. Está diciendo que el tema dice, este decreto rige a partir del 16 de abril del 2020 y estará vigente mientras se mantenga la emergencia sanitaria. Exacto. Y la emergencia sanitaria dice que está hasta el 30 de mayo, o sea que toda esta normatividad entendemos que efectivamente es hasta el 30 de mayo. Sí, de hecho lo que dije al principio, los decretos que se despiden en estos estados de excepción, estados de emergencia social, tienen duración indefinida, mientras el Congreso no aboque conocimiento de ellos y los derogue o los modifique, ¿sí?
pero igual como el decreto 464 hablaba de que se regía durante el estado de emergencia social, y el estado de emergencia social duró hasta el 16 de abril y no se prorrogó, es lo que nos hace pensar que efectivamente por eso se expidió el 555 para volver a retomar lo del 464, pero darle una vigencia diferente con el estado de emergencia sanitaria que decretó por el Ministerio de Salud. Y esa resolución del Ministerio de Salud, que va hasta el 30 de mayo, tiene la posibilidad de ser prorrogada, lo cual es muy factible que va a ocurrir. Entonces, de esa manera, para nosotros es como una interpretación que le damos que va a garantizar que pueda extenderse estas medidas que estaban en el 464 puedan mantenerse más allá de eso, ¿sí? Y que lo que se está expidiendo a partir de estos decretos del 464 o que se pueda expedir con el 555 tengan también un soporte de duración, que es lo que se parte de los decretos de emergencia social económica, que tienen una duración indefinida. Por eso establecen, por ejemplo, plazos para las contraprestaciones que van más allá del 30 de mayo, ¿sí? Y que eso pueda, digamos, ser aplicado debidamente. Entonces, yo creo que más o menos eso. Y pues metieron de una vez lo del SMS, que era algo que no lo habían metido en el 464. Sí, en esencia, mi participación va a felicitarlos por la presentación, estuvo muy buena, no tengo nada que controvertir, estamos totalmente de acuerdo en las interpretaciones, aun cuando sabemos que nuestra interpretación está contraria a la que están publicando las entidades, que tristemente tenemos prueba que al final terminan diciendo ya eso lo determinará un juez y será el juez el que especificará si efectivamente se incumplía o no la norma, y lo digo tristemente porque en ese momento quien asumiría las consecuencias de esa interpretación del juez sería el proveedor de servicio de telecomunicaciones. Entonces es de lo que tenemos que cuidarnos, de darle cumplimiento a la normatividad. Señor. Es que eso que tú estás diciendo es muy importante porque le da un poco la respuesta a Jorge, de esa inquietud que tienen los fijos en el sentido de decir, bueno, si a mí un cliente viene y me dice yo no le voy a pagar porque usted no me puede suspender, pues ese es el tipo de coyunturas que seguramente van a terminar en entidades administrativas o judiciales para resolver el conflicto, toda vez de que el gobierno no quiso reglamentar esa parte y ser muy claro en ese tema. Yo aspiro a que la Corte Constitucional verifique ese vicio que tienen esos decretos y tome alguna carta, ordene alguna medida. Correcto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias, Erwin, Jorge, Pacho, Ivonne, Ana María, Joana, y los que ya se retiraron, que era otro señor Pacho, Dual Byte, no recuerdo quién más estaba aquí en el grupo, pero muchísimas gracias. Vamos a publicar. Ingeniero. Señor. Sí, le habla Pacho. Es una aclaración respecto a un audio, no, a una manifestación del comisionado de la CRC, que en una entrevista en Blue Radio, si mal no estoy, indicaba y aclaraba que los cortes sí los podíamos hacer los operadores ante el no pago de la factura. Quien estaba obligado a mantener el servicio era la telefonía móvil hasta un término de 30 días. Entonces, lo que decía la doctora Ivonne, pues la verdad quienes llevamos las consecuencias somos los operadores en un momento dado de que cortemos el servicio porque el mismo Estado colombiano no ha reglamentado muy bien eso. Pues el tema importante ahí es que para nosotros, tanto para Ivonne, Leonardo, para mí y para los demás que estamos aquí en este webinar, la norma del 464 y ahora del 555 es muy clara, y es que los servicios de telecomunicaciones son servicios esenciales, servicios públicos esenciales, y segundo, que no se puede suspender la prestación del servicio. Yo sé que el comisionado Lugo, en esa desafortunada intervención en Blue Radio, le dio a ustedes pues el aval para que cortaran los servicios, pero ya el mismo comisionado luego en otra intervención de la cual Ivonne tiene, pues se publicó en uno de los foros, aparece el mismo comisionado, el mismo director de la Comisión de Regulación, diciendo que como no hay una reglamentación sobre ese punto, entonces que ya serán los jueces
los que definan si se incumplió o no, lo cual me parece terrible para los operadores, porque entonces los ven abocados a que los demanden, ya que tengan que defenderse, ya que tengan que gastar una plata en abogados y en otros en otros temas para poder justificar que cortaron los servicios porque el señor director de la comisión les dijo en un Blue Radio que sí se podían cortar. Me parece que es una inducción al error y es un tema muy grave para una persona de ese nivel de dirección que tiene el director de la comisión. Pero pues, lo que sí es claro es que no se de acuerdo, gracias, ingeniero. Gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces les quería informar, y Ana María, para que por favor le diga a los demás, vamos a publicar a partir de mañana 9 de la mañana este webinar en el canal de AIC Consultoría y Servicios, en un correo que yo le mandé creo que a todos los operadores, estoy diciéndole cuál es el canal y cómo se va a llamar el video, para que ustedes pues puedan tener acceso a él las veces que quieran y cuando quieran. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar presentes. Ojalá hubieran sido más, pero sí, la hora pues no da porque todos están muy ocupados trabajando en cada uno de sus temas. También quiero agradecerles y pues también quiero decirles que AIC Consultoría de Servicios, en nombre de Leonardo Ramírez y Luis Rocha, pues estamos aquí para atenderlos en todos los temas de regulación y de normatividad, en la parte de ingeniería y en la parte inclusive de página web. Cuando requieran ustedes nuestros servicios, pues no duden en comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ingenieros. Que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Chao. Un abrazo. Chao. Muchas gracias.